Hola, ¿cómo están? Hoy quería compartir mi proceso de hace 10, 11 años y todo lo que fue, eh, cómo lo fui viviendo y cómo se fue abriendo también. Porque quizá a alguno le ayude, resuene, sobre todo los que están en la profundidad. Hace 11 años atrás, más o menos, fui a tomar una sesión de reconexión 333, creo que se llamaba, no sé si sigue dando, no tengo ni idea, pero 11 años atrás encontré a alguien que ofrecía eso y yo sentía que tenía que reconectar. El código clave era reconexión. Encontré algo que se llamaba reconexión 333 y me lancé. Y trabaja con tus líneas accesionales, te conecta en mi caso fue con la profundidad en lo que hoy sé que era eh, que es el espacio cuántico de la sangre y del líquido cerebroespinal, del cuerpo fluido de uno. En ese momento obviamente no lo sabía. Y cada uno tiene una experiencia diferente en la reconexión. En mi caso, tuve diferentes procesos, imágenes, pero hubo una imagen que nunca me lo olvidé y que casi me traumó, porque fue lo que disparó todo un gigantesco ciclo que fue los próximos 10 11 años de mi vida. Era una cara de, obviamente era lo que entendemos como Tiamat, en profunda agonía y el mensaje era mis hijos. Y fue tal la eh, conexión con su expresión, con la imagen, con lo que emocionalmente también transmitía. Y nunca me lo pude olvidar y creo que desde algún lugar todo este ciclo, todo lo que continuó fue, esa fue la semilla, fue lo que abrió, ¿no? Y obviamente hoy puedo decir claramente que mi trabajo es conectar. Y durante muchos años estuvo esa imagen de, de madre dragón, porque yo la veía con forma de dragón, la aflicción, y obviamente, como es mi trabajo, ir abriendo, ese abrir fue un descenso, fue un genuino descenso eh, hacia el origen. Y a donde hoy estoy, vamos a hacerlo más fácil, 11 años después, estoy en ese cuerpo fluido, en esa conexión con el origen, entendiendo también desde capas y capas y capas y correspondencias y aprender a percibir, aprender a discernir, porque uno puede ser muy intuitivo y percibir, pero si no hay un discernimiento que sostenga esa percepción, uno puede contarse cualquier historia y vivir atrapado en un mundo de fantasía. Y mi gran punto de trabajo permanente y que creo que por eso también fui saliéndome de muchas redes y cortando también un montón de caminos, era en poder darle cuerpo a todo eso que se sentía, a todo eso que yo percibía en modo semilla. Yo siempre percibía a nivel de núcleo, a nivel de origen, a nivel de el todo o las partes consolidadas en un todo. Yo nunca vi la fragmentación.
pero tuve que aprender a leer la fragmentación porque ese todo, esa semilla, no se puede transmitir sin pasar por las capas, sin pasar por los fragmentos, sin el descosido para volver después a coser, pero siempre es un movimiento. Y el gran eje en mi trabajo y mi enorme desafío, por eso es mi trabajo, fue el desconstruir, por eso el caos y por eso la muerte y por eso trabajo en lo que yo llamo la madre oscura, que es el femenino profundo, pero una desconstrucción completa. Yo me animé a ir a la desconstrucción completa en muchos órdenes, no voy a decir todos los órdenes, en muchos órdenes, y en poder sostenerme en esa desconstrucción. A nivel de cuerpo, obviamente a nivel de desconstrucción o de destrucción cuerpo físico, de cuerpo mental, el cuerpo emocional también. Entonces fue un proceso de contemplación y de trabajo profundo que no podía ni siquiera transmitirse. Yo no podía hacer, era pulpa, yo no podía eh, crear ningún tipo de consistencia para poder transmitirlo. Y cuando lo transmitía, también lo transmitía a un nivel muy elevado, ¿no? Y entonces no eran muchos los que podían entender, continuar o seguirme en esa transmisión. Pero mi propósito es crear, crear, crear. Y obviamente ese es el ciclo de la vida y muerte, renacer, del cual estoy, esa fluidez. En esos 11 años, inmediatamente yo entré, me pasaron varias cosas muy puntuales que fueron definiendo también mi camino y mi canal, porque soy canal, puedo llamarme oráculo, pero soy canal, me defino permanentemente y eso es parte de la fluidez también. Uno, la conexión automática con la sangre, tengo una conexión especial con la sangre y no estoy hablando de la sangre menstrual, estoy hablando de la sangre, el cuerpo que crea forma, más allá de la sangre menstrual crea forma, pero digo, no quiero esa, no, yo no hago esa separación entre la sangre femenina y la sangre eh, humana, para mí es todo. Lo segundo que me habrán escuchado muchas veces es, yo no transmito métodos ni técnicas y, y por lo general, y quizá esto les pasa a varios también, yo recibo el mensaje primero, pero no el significado. Y lleva mucho tiempo ese decantar, eh, el qué quiero decir cuando digo no transmito técnicas, ¿no? Del por qué, el para qué. Y ese es el mayor trabajo de contemplación y de maestría también que a uno le da cuando uno se contempla en lo que dice, en lo que piensa y va como al origen, ¿no? A decir, a ver, ¿cómo fue esto creado? ¿De dónde viene esta forma, este pensamiento? ¿Qué alimentó para que esto sea esto? ¿Y cómo lo estoy interpretando? ¿Y quién me está influyendo en esa interpretación? Entonces, mi forma de leer y contemplar y hacer el trabajo de autoconocimiento espiritual, como lo quieran llamar, era desde todos los ángulos. Y eso lleva un montón de tiempo, años, toda una vida. Entonces, lo segundo era eso, no métodos, no técnicas. Y, y con el tiempo fui entendiendo que, y de hecho hasta me generaba mucho rechazo, mucho choque. No podía, no. O me transformaba en alguien que no era yo. Y que tenía que ver con eso que la corriente de la sangre me estaba transmitiendo, que era la creación, y ese fluir en el ciclo de la vida, muerte y renacer, no se lleva muy bien con los métodos, porque los métodos y técnicas, si bien ayudan, si son guías, y para que ayuden, esas guías tienen que ser flexibles, tienen que tener fluidez. Lo que sea una receta de cocina y que te digan no te podés saltear estos pasos porque si no la torta no te va a salir, no era lo que yo necesitaba. Entiendo que hayan personas que sí necesitan pasar por esa experiencia, no era lo que yo quería,
porque yo no quería enseñar métodos para predeterminar porque te condiciona. Y yo no quería condicionamientos. Había algo en mí que estaba pidiendo la expresión absolutamente auténtica y libre y, y, eh, que podía moverse, que podía deshacerse, que podía morir. ¿No? El recordar, por eso también conecto tanto con la muerte y gran parte de mi trabajo es conectarlos con la muerte, para que puedan recuperar la capacidad de deshacer su forma y volverse a crear. Lo que muchas veces ocurre es que solamente se nos enseña a armar y cuando se desarma algo no sabemos ni cómo volverlo a hacer. Entonces, ahí el, el conectar con eh, ese origen por eso también trabajo con todo el ciclo de concepción, embarazo y parto, porque es el permanente ciclo, es otra manera de ver la vida y la muerte, es otra forma también de ver al útero o al jara, en el caso de sos hombre, tu centro creativo, es el caos y el orden es lo mismo. Y no podemos crear solamente desde una parte o pretender vivir siempre desde un lado. Necesitamos esa permanente eh, fluidez en nuestra creación y en nuestra disolución. Eso también es lo que, por eso conecto tanto, y también me habrán escuchado hablar del Tao y del Zen, porque desde ese lugar ellos entienden la creación. Entonces, yo no quería conectar con técnicas y para transmitir fuera del lenguaje acostumbrado a enseñar la doctrina, ¿no? De la cual los seres humanos estamos acostumbrados a que se nos enseña desde un discurso, desde una técnica, de un método. No era para mí y no era lo que yo tenía que transmitir. Eh, y lo otro, que fue también muy claro, me acuerdo perfecto, fue creo uno de los primeros videos que hice en este canal, que lo hice y lo hice porque sentía que tenía que hacerlo como si fuera un vaciarme de esto, decir, bueno, lo hago y ya está, puedo continuar con lo otro, como que era algo que tenía ahí atorado que había que hacerlo. Eh, fue el video que se hizo súper viral, no sé cuántos millones de visualizaciones, de la unión divina. Y cuando hice ese video, porque sentí que tenía que hacerlo, obviamente se viralizó y fue buenísimo eh, para empezar a ser conocida y crecer mi canal. Nunca más quise volver a hablar de la unión divina entendida desde el hombre y la mujer. No resueno genuinamente no resueno con la mirada humana, física, de 3D de Jesús y María Magdalena. Lo he visto la desesperación, visto la obsesión, visto las angustias por encontrar a la llama gemela, por saber si tal persona o no tal persona es la llama gemela, de que sí, qué pasa con mi felicidad, con mi amor, si no encuentro a mi llama gemela. Eh, Eso era un mundo que no quiero, pero se ve que tenía que como tenía que sacarlo del sistema para que no fuera una piedra con la que tropezara todo el tiempo. Pum, lo saqué y dije no. Y eso generó también un dominó, un efecto dominó en un montón de temas. Yo cuestioné mucho el mundo espiritual, mucho, también desde esos arquetipos que se transmitían, no resueno, fui una gran cuestionadora, ¿eh? Con sus costos, con todo lo que eso llevó, porque obviamente provoqué enojos y provoqué eh, chismerío y provoqué un montón de cosas, pero no podía. Yo simplemente había algo muy fuerte en mí que decía, esto no es para mí. Yo no estaba cuestionando lo que el otro decía, porque cada uno es un canal de un público diferente. Simplemente no era para mí. Yo no podía repetir eso. Y de hecho, eh, eso lo fui como procesando. Obviamente lo del método de la técnica fue como mucho más fácil de digerir, conectar con la sangre fue mucho más fácil para mí para digerir, aun cuando no entendía el sentido real y desde qué lugar tenía que ponerme
a transmitir desde la sangre. Este aspecto del eh, desarmar todo lo que era el divino femenino y la unión, no quería, genuinamente no quería. En 2019 dejé de hacer sesiones individuales leyendo a personas y dije, no quiero leer a humanos, esto no es para mí. Yo quería conectar con el origen. Y fue intenso, eh, por lo menos por momentos hasta una locura, pero también me permitió a mí desarmar dogmas espirituales, ¿no? De creer que es como si nacieras, voy a poner un ejemplo, reikista y morir reikista, y en el medio no podés deshacerte, no podés desarmarte, y creo que muchos hemos pasado por esos desarmes. Yo el desarme lo busqué, no es que me cayó. Yo quise desarmarme, yo quise alterar mi canal. No sabía si lo podía hacer o no, simplemente dije, yo quiero eso, yo quiero conectar con el origen de la vida, con la tierra, quiero ser canal de la tierra. Tampoco que, y no quería ser canal de la tierra como la realidad me lo mostraba, ¿no? Como los canales de ese momento. Quería algo que yo no sabía, que no tenía forma, pero lo estaba invocando desde la profundidad, lo estaba invocando desde ese gran útero cósmico, lo estaba invocando desde esas aguas. Y hay algo que aprendí, es que cuando vos querés algo y querés algo que no tiene forma, no puedes quedarte en la orilla, tenés que meterte y tenés que meterte y tenés que pasar por, o sea, tenés que transformarte en eso que estás pidiendo, porque es una especie de encarnar esa nueva forma. Pero no puedes quedarte espectador. Tenés que aprender a ser testigo de tu propio parto. Esto es como un concepto más elevado de la Inmaculada Concepción, entender, o sea, también despegar la Inmaculada Concepción como algo milagroso y de la Virgen, ¿no? Es nuestro proceso. Pero cuando uno está queriendo concebir algo que no tiene forma, que no existe, eh, y que además querés que sea tu expresión, tienes que meterte. Esto lo saben todas las mujeres que quieren tener un hijo, saben que aun cuando eso esté cambiando bastante ahora, pero el proceso de concebir una forma, concebir un hijo, altera tu cuerpo, altera absolutamente todo tu mundo, interno y externo. Y una de las últimas facetas también, que me parece importante decir que también cuestioné, o que observaba el rechazo, o el estancamiento. Yo sentía que no avanzaba, que no podía entregarme a eso que se me estaba mostrando. Todo el aspecto de la bruja, que uno puede decir, pero qué raro, ¿quién no quiere ser bruja? Y te tirás de cabeza, ¿no? Pero me pasaba exactamente lo mismo, era el mismo patrón. No resonaba con los hechizos, no iba a dejar que alguien me diera un hechizo y hace ta, 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 ta para conseguir tal cosa. Tenía que haber una resonancia como muy profunda, de hasta de mucha simpleza y de mucha pureza, si yo llegaba a tomar algo que alguien me daba. Y entonces me resistí mucho a lo que naturalmente es mi capacidad. Oráculo, no quise ser el oráculo, y eso es entrar en capas, eh, para poder comprender de dónde venía esas resistencias y, y para sobre todo comprender estas expresiones tan fuertes en mí, decir, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no es la forma. Es decir, ¿por qué? Y eso es lo que me llevó el gran trabajo de, mientras iba descubriendo, la tengo ahí, César, mientras iba descubriendo eh, esos por qué, los iba digiriendo y los iba procesando, motivo del cual también el proceso de digestión en el metabolismo es tan claro. Y lo que fui haciendo, sin darme cuenta, es crear un enorme tejido de conexión. El que es básicamente, si tuviera que sintetizar en una sola palabra, mi misión en la vida es conectar o reconectar, remembrar, pero es conectar.
Y es conectar por eso yo no tenía que enseñar, por eso mi resistencia a los métodos y técnicas. Mi lugar no es el de el maestro que enseña, soy guía. Puedo ser un maestro que guíe, que inspire, inspiro, provoco y abro. Y la voz, el principal canal, eh, que es tan amplio y que también me llevó mucho tiempo comprender desde qué lugar estoy hablando, es la sangre. Por eso yo no enseño, porque enseñar es marcar forma. El gran propósito en todos los talleres, en todas las formas que creo, siempre van a tener esa parte de fluidez, porque yo nunca te voy a dejar con una idea transmitida por mí al 100%, porque la forma es tu trabajo, es recibir esa inspiración y darle, es ser creador. O sea, la experiencia que uno tiene a través de mi trabajo es, puedo crear, puedo cambiar la forma, puedo morir de forma segura, puedo experimentar cómo es morir y soltar la forma de forma segura, puedo eh, atreverme a, por eso provoco, puedo atreverme a eh, tomar esto y entrar en este mundo y ver qué cambio y ver qué puedo crear y ver qué aparece que yo no lo tenía contemplado. Y eso es como el gran desafío, es cómo ser fluido en una forma que nunca te va a contener. Desde un principio energético, si lo vemos desde el agua y el fuego, desde el líquido encefalorraquídeo y la sangre, yo vivo ese multiforma que es la sangre. Y la sangre tiene esa capacidad de deshacer y de hacer. Y obviamente es en función de cómo nosotros movemos los hilos de esa memoria sanguínea, la que, las que tiene conexión también con nuestros ancestros y con epigenética. Y es realmente inmenso ese tejido, hay un montón de hilos de los cuales uno está permanentemente recreándose. Pero yo soy la expresión de esa sangre. He sido la expresión de esa sangre. Por eso la sangre es tejido y líquido, además. Es realmente la, la mejor imagen y la mejor definición que uno puede tener. Perdón si este video está siendo largo, pero quería realmente transmitir todo esto. De ser tejido y líquido a la vez. Es un órgano curioso, no es líquido, es los, la medicina china lo entiende como un órgano curioso. Tiene un comportamiento diferente porque no lo puedes clasificar en esto o aquello, es ambos. Y el líquido encefalorraquídeo es como la luz que si bien eh, van por circuitos distintos en el cuerpo, pero hay una conexión, hay una comunicación, porque ese líquido es realmente la madre de Tiamat. La madre de Tiamat es el abismo, es el océano absoluto, es lo que nunca muere, lo que nunca nace, lo que nunca termina, eh, es el todo y la nada. Y si podemos llevarlo a un nivel y decir, bueno, Tiamat es la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que es el que corre por toda nuestra columna vertebral y cerebro.
es el que se mueve, es una corriente y cuando se activa uno siente esas pulsiones. Eh, es la gran madre en nosotros. Y ese es, creo que, la etapa en la que estoy, en donde empiezo a pararme en ese espacio de la sangre, a llevarlos a recordar su sangre. Y no estoy hablando de memorias, las memorias del linaje humano. Estoy hablando a nivel ya espiritual, de tu esencia. Y de aprender a, también a sostenernos o a poder ser sin identificarnos con una forma. Porque en el momento en el que identificas, en el que tu mente identifica que es algo, dejas de fluir. Y, y es un enorme desafío salirse de toda identificación y volver a fluir, sabiendo que ninguna forma te define, por eso decía, no te contiene nada, no es, eh, y digo esto y vienen el femenino y el masculino, ¿no? Sin identificarlo con el hombre y la mujer, pero como corrientes, porque el masculino es el que da forma, es el que responde a ese impulso de creación, pero no es el que, eh, es como si hubiéramos dejado de fluir y viéramos esta realidad en la que estamos, nos hubiéramos olvidado que fluimos, nos eh, olvidamos que la forma no es definitiva, ¿no? Creo que hay un poco de olvido a la muerte, de la desconexión con ese ciclo, por eso mi trabajo es volverlos a conectar con el ciclo de vida, muerte, renacer y perder los miedos también. Perder los miedos al ciclo, poder perder los miedos a la gran madre, que es ese ciclo, para que uno pueda genuinamente ser feliz o tener el balance o estar en paz, ¿no? La paz. La paz lo cambia todo. La paz es la gran llave que cambia absolutamente todo. Cuando uno puede estar, eh, se puede mantener sin generar resistencia en esa corriente. Y uno se mantiene fluido, tomando formas que saben, que uno sabe que van a desarmarse en algún momento. Y eso hace que la experiencia con la forma sea la mejor posible. Más fácil decirlo que transmitirlo, pero ese es mi trabajo. Eh, lo último que quiero transmitir, porque quizá también a otros le resuenen, estamos en un momento en donde hay que ser auténticos y hay que ser auténtico y ser soberano. Y sostenerse en esa autenticidad no se puede forzar, es un proceso como de, de, de flotabilidad, que tiene que ver mucho con el cuerpo fluido, con esto de eh, entrar en toda tu naturaleza. Y cuando hacía ese proceso y estaba con la resistencia a los hechizos y a cómo se me mostraba a mí la bruja, ¿no? O sea, no quería nada cartonado, no quería nada definido, ¿no? O sea, a mí no me interesa vestirme como bruja, perfecto si uno lo hace, ¿no? Cuanto más mundana y cuanto más eh, disimulada, más me divierte a mí aparecer donde menos es esperado. Pero cuando estaba trabajando con el poder interno y veía esa resistencia, y más allá, y si la resistencia es mi mano,
siempre hay un lado A y hay un lado B, ¿no? Porque es como espejo en la dualidad. Entonces yo sentía lo que yo sentía y trabajaba en no querer, esto es consecuencias también de la herida, la famosa herida de la bruja, el no querer mostrarse, el no querer ser visto y después sufrir por no ser visto, por no poder transmitir, por no poder hablar, por no animarte a mostrarte. Y cuando estaba en ese pasaje, decir, ¿por qué no? Muy claramente se demostraba que habido un momento en el viaje de mi alma en donde las personas, y ahí lo sentía muy, muy conectado con Tiamat, con la historia de Tiamat, a quien yo no veo como un arquetipo, al quien no, yo no veo como un mito, yo no la veo como el femenino oscuro, es corriente de vida, es corriente de creación. Pero pude conectar con el terror. Y eso a mí me sorprendió decir, wow, yo no quería aparecer porque recordaba el terror que los hijos habían tenido, ¿no? En el caso de Tiamat, el terror. Y hay que poder sostener, decir, wow, aterroricé a la gente y poder atravesar todas las emociones que puedan generarse de eso, ¿no? Porque uno se puede sentir mal, uno se puede sentir con culpa, uno puede sentir que tiene que condicionarse. Entonces el fantasma del haber aterrorizado, de haber sido el motivo por el cual otros quizá te maldijeron, te quemaron, el terror eh, es poder verse también como el perpetuador, ¿no? El perpetrador y no la víctima, porque si no, siempre uno es la víctima de alguien. Es decir, ay, cuánto poder más allá que fuesen distintas frecuencias y siempre hay una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad creadora no la podemos, no la podemos delegar en nadie. ¿Desde qué lugar yo estaba transmitiendo ese poder para que esos otros no pudieran eh, cuánta desconexión había entre quien quizá en ese momento yo estaba transmitiendo desde una conciencia de origen y los que estaban completamente desconectados de ese origen. Entonces entendí también el miedo y eso, cuando uno llega a esos momentos bisagra, no solamente se realinea tu vida lineal, la que estás viviendo ahora, sino si tenés la conciencia y abriste tu campo lo suficiente, vas a rearmar como toda tu génesis de vuelta. Y en ese lugar estoy ahora, transmitiendo o conectando desde un lugar completamente nuevo, en el desafío que es conectar con la fluidez, con la sangre, restableciendo esa columna espinal que une el cielo con la tierra y es volver a ser el árbol de la vida, ¿no? Es recuperar todo ese poder de creación que hemos puesto afuera, sacarnos las limitaciones en la percepción, que es lo que hace que uno se identifique con una forma, es recuperar la capacidad de morir y entender que siempre es un ciclo. eh, y eso obviamente altera tu conciencia humana, porque altera tu campo mental, porque altera tu campo emocional, porque eso modifica tu cuerpo energético y el cuerpo energético es la interfaz entre la realidad, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Es básicamente el cuerpo humano. Por eso la sangre y la fluidez desde adentro y desde ese eh, movimiento, ¿no? Por eso eh, el cuerpo enferma, el cuerpo envejece, porque la sangre se estanca, no se mueve. Y este es todo el trabajo. Así que quería compartirles esto hoy para que puedan entender también los distintos servicios y formas de mis servicios, porque todo apunta
a esto que fui explicando. Gracias y que estén muy bien.